Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de magnitudes eléctricas. Vamos a estar hablando de la tensión, de la intensidad, de la resistencia y de la potencia eléctrica. Pero antes, me gustaría hablar de la corriente alterna y la corriente continua. Este concepto es muy importante para entender el funcionamiento de nuestros aparatos, sean de refrigeración o en general. Si usaste una pila, ya sabés cómo funciona la corriente continua. ¿Qué significa? Que en una pila, uno de los polos va a recorrer al aparato o el dispositivo al que esté conectado y va a volver al otro polo, en un solo sentido. Sin embargo, la corriente alterna va a alternar sus polos todo el tiempo. Imaginemos un toma corriente de sus dos bornes, sus dos polos, va a estar entregando electricidad o corriente alternando sus polos, positivo y negativo. Eso lo hace en algo que denominamos ciclos. La unidad de medida para medir ese ciclo, ese comportamiento, esa oscilación, es el hercio. Esa sería la frecuencia eléctrica. ¿Por qué usamos corriente alterna y no usamos corriente continua? La respuesta es muy sencilla. La corriente alterna nos permite poder transportar la electricidad de un punto a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ir de una ciudad a otra llevando corriente, necesito que sea alterna. De esta forma puedo hacerlo llegar. Si fuera continua, no podría hacerlo. Todos nuestros aparatos electrónicos funcionan con corriente continua. Es por eso que vamos a notar que muchos tienen transformadores o cargadores o convertidores de corriente alterna a continua. Ahora vamos a poder comprender por qué muchas veces cuando vemos la etiqueta del motocompresor con el que estamos trabajando, está en la etiqueta la leyenda 50 Hz. Significa que ese motor está preparado para trabajar con una oscilación en el ciclo eléctrico de 50 Hz por segundo. Pero volviendo al tema del video de hoy, las magnitudes eléctricas. Para empezar, la tensión eléctrica o voltaje es la forma de trasladar los electrones, es el encargado de trasladar los electrones. Esa sería la tensión. Pero cuando hablamos de intensidad, a lo que nos referimos es a la cantidad de corriente que pasa por una sección del conductor, del cable en este caso, por segundo. Entonces, cuando nos querramos referir a la intensidad en el consumo de un motor o de un artefacto eléctrico, vamos a decir o vamos a medir esa intensidad en amperios. La tercera magnitud de la que vamos a hablar en este video es la resistencia. Normalmente está graficada con una omega, esta letra que están viendo en pantalla, o una R, y esta va a representar la resistencia al paso de los electrones. Por ejemplo, una bombilla eléctrica de las que usábamos antiguamente, que uno podía ver su alambre, representaba una resistencia. Esa resistencia se volvía incandescente, se tornaba luminosa, porque justamente reaccionaba al paso de la corriente resistiendo ese paso. Por eso se iluminaba. Y finalmente, la potencia. La potencia es la capacidad de un artefacto de consumir energía, de consumir corriente en una unidad de tiempo. Puede ser por segundo, por minuto, por hora. Esa unidad se denomina vatios. Es la capacidad que tiene un artefacto de generar o consumir corriente. Entonces, de esta forma podemos denominar que un motor
tiene la capacidad de consumir X cantidad de vatios por hora. Bueno, eso es la potencia, eso denomina o le da una unidad de valor, de potencia, a un artefacto. Entonces, para resumir el video, la tensión sería la forma en que se transporta la corriente. La intensidad es la fuerza de esa corriente. La resistencia es justamente la resistencia que ofrece al paso de esa corriente algún aparato, algún dispositivo que tengamos conectado. Y la potencia es el consumo por una unidad de tiempo, por hora, imaginemos, de ese artefacto. ¿Sí? Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video. Si les gustó el contenido, por favor, un like y nos vemos la próxima.